En 1922, en el árido corazón del Valle de los Reyes en Egipto, un hombre llamado Howard Carter estaba a punto de cambiar para siempre la forma en la que el mundo veía a los faraones. Carter llevaba años buscando sin descanso la tumba de un joven monarca, del que pocos sabían demasiado, Tutankamón, un faraón que había reinado brevemente más de 3000 años atrás. Aquel hallazgo prometía ser la recompensa de toda una vida de trabajo, y lo que encontró no solo fascinó al planeta entero, sino que también despertó uno de los misterios más inquietantes del siglo XX, la supuesta maldición de Tutankamón. A partir de ese momento, comenzaron a circular rumores de muertes extrañas, accidentes inexplicables y coincidencias escalofriantes que parecían demostrar que profanar el descanso eterno de un faraón podía traer consecuencias fatales. Era noviembre cuando Carter y su equipo, acompañados por Lord Carnarvon, el aristócrata británico que financiaba la expedición, descubrieron unos escalones tallados en la roca. Al despejar la entrada, supieron que estaban a punto de abrir una tumba prácticamente intacta. La mayoría de los sepulcros faraónicos habían sido saqueados siglos atrás, pero este parecía haber escapado a la destrucción del tiempo y de los ladrones. Carter, con el pulso tembloroso y una vela en la mano, asomó la cabeza por una pequeña abertura y observó objetos brillando en la penumbra. Cuando su compañero le preguntó si podía ver algo, él respondió con una frase que quedaría inmortalizada en la historia en sí: cosas maravillosas. Dentro de aquella tumba se encontraban tesoros incalculables, estatuas, joyas, carros de guerra, armas y, sobre todo, un sarcófago de oro que contenía el cuerpo momificado del joven faraón. El hallazgo fue celebrado en todo el mundo, pero muy pronto la fascinación inicial se vería eclipsada por el miedo. En abril de 1923, apenas unos meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon murió repentinamente en El Cairo. Oficialmente, la causa fue una infección causada por la picadura de un mosquito. Sin embargo, los periódicos de la época no tardaron en conectar su muerte con la tumba recién descubierta. Comenzaron a circular rumores de que en una de las paredes había una inscripción que advertía: la muerte llegará con alas veloces a quien no se perturbara el sueño del faraón. Aunque nunca se encontró tal maldición escrita en la tumba de Tutankamón, el mito ya había echado raíces. La noticia corrió como pólvora, y lo que era un hallazgo arqueológico pasó a convertirse en el centro de una historia de terror que mantenía en vilo al mundo entero. La muerte de Carnarvon estuvo rodeada de detalles que hicieron la historia aún más siniestra. En el preciso instante de su fallecimiento, se produjo un apagón misterioso en toda la ciudad de El Cairo, en Inglaterra, a miles de kilómetros de distancia. Su perro favorito comenzó a aullar desesperado y cayó muerto, de forma repentina. Para una prensa hambrienta de titulares sensacionalistas, aquello fue la confirmación de que la maldición del faraón era real. La idea era demasiado atractiva para ser ignorada en un monarca egipcio que vengaba desde la eternidad la profanación de su tumba. Los periódicos comenzaron a hablar de la maldición de los faraones, y pronto otras muertes extrañas se sumaron a la lista. Uno de los casos más citados es el de George A. Gould, un millonario estadounidense que visitó la tumba y poco después se enfermó de fiebre alta, falleciendo en cuestión de días. Arthur Mace, otro miembro del equipo de Carter, murió en 1928 tras una enfermedad repentina e inexplicable. Aubrey Herbert, el maunastro de Carnarvon, perdió la vista y murió meses después de la apertura de la tumba. Richard Bethel, secretario personal de Carter, apareció muerto en 1929 en circunstancias sospechosas, y la lista continúa con más de una docena de fallecimientos que, para la opinión pública, eran señales indudables de que Tutankamón había lanzado su maldición contra todos los intrusos. Sin embargo, había algo que no encajaba del todo a Howard Carter, el hombre que dirigió la excavación y que pasó más tiempo en la tumba que nadie vivió. 17 años después del descubrimiento, y murió en 1939 de causas naturales. Esto generó un gran debate. Si la maldición era real, ¿cómo podía ser que su principal protagonista no hubiera sido afectado? Algunos argumentaron que la maldición solo alcanzaba a los patrocinadores y visitantes casuales, no a los arqueólogos. Otros decían que Carter era un hombre protegido por el destino. Lo cierto es que su longevidad parecía desmontar la teoría de una maldición sobrenatural. Pero para muchos, la duda seguía viva. Con el tiempo, la ciencia intentó dar explicaciones más racionales. Algunos investigadores sugirieron que en las tumbas selladas durante siglos podían haberse desarrollado bacterias o esporas de hongos
altamente peligrosas. Microorganismos como Aspergillus flavus pueden liberar toxinas capaces de causar infecciones mortales en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Varios estudios modernos han demostrado la presencia de hongos y bacterias en restos momificados y en los muros de las tumbas. La hipótesis científica propone que quienes entraron en contacto directo con el aire viciado o con los objetos contaminados pudieron haber enfermado de manera súbita. Sin embargo, para la imaginación popular y los titulares de la prensa, esta explicación no era tan emocionante como la idea de un faraón vengativo. La influencia de los periódicos en la construcción de este mito fue enorme. A principios del siglo XX, la prensa sensacionalista competía ferozmente por atraer lectores. El hallazgo de Tutankamón era una mina de oro, misterio, tesoros, cultura exótica y, ahora, muertes inexplicables. Titulares como "La maldición del faraón se cobra otra víctima" aparecían una y otra vez, reforzando la creencia en un poder sobrenatural que escapaba al entendimiento humano. La narrativa era irresistible, y pronto el mito se volvió parte de la cultura popular. Películas, novelas y documentales se inspiraron en la maldición, reforzando la idea de que en Egipto había fuerzas oscuras que no debían ser perturbadas. Mientras tanto, los estudios arqueológicos sobre Tutankamón continuaban. Se descubrió que había muerto siendo un adolescente, probablemente a los 18 o 19 años. Su cuerpo mostraba signos de una fractura en la pierna, infecciones graves y hasta malaria. Su vida fue corta y marcada por la fragilidad, pero su muerte lo convirtió en el faraón más famoso de todos los tiempos. Curiosamente, en la tumba de Tutankamón nunca se encontró ninguna inscripción que hablara de una maldición. A diferencia de otras tumbas faraónicas que sí contenían advertencias a los saqueadores, la de Tutankamón parecía carecer de esa amenaza. Esto ha llevado a muchos historiadores a concluir que la maldición fue, en realidad, un invento de los medios y de la imaginación colectiva. Sin embargo, más de un siglo después, la fascinación por la maldición sigue viva. ¿Por qué? Tal vez porque toca uno de nuestros miedos más profundos, en el miedo a lo desconocido y a las consecuencias de desafiar lo sagrado. Cuando escuchamos la historia de las muertes asociadas, aunque existan explicaciones científicas, algo dentro de nosotros se resiste a creer que todo fueron simples coincidencias. Queremos pensar que hay fuerzas invisibles, que el mundo antiguo todavía guarda secretos que no comprendemos del todo. Y esa ambigüedad, ese espacio entre la razón y la superstición, es lo que hace que la maldición de Tutankamón siga siendo tan poderosa. Muchos visitantes de Egipto aseguran sentir una energía extraña al estar frente a las reliquias del faraón niño. En el Museo Egipcio de El Cairo, donde se exhiben muchos de sus tesoros, algunos turistas cuentan que sienten escalofríos, mareos o incluso la sensación de ser observados. Son experiencias subjetivas, pero contribuyen a alimentar la leyenda. Incluso en la actualidad, los arqueólogos que trabajan en Egipto hablan con respeto y cautela sobre los faraones, conscientes de que cada descubrimiento puede revivir antiguos mitos. Quizás la verdadera maldición no está en la tumba, ni en las muertes misteriosas, sino en la eterna fascinación que sentimos por Tutankamón. Su nombre quedó grabado como sinónimo de misterio, tragedia y poder oculto. Mientras otros faraones más poderosos o longevos han sido olvidados por el gran público, el faraón niño sigue siendo recordado en películas, documentales y sobre todo en las historias que compartimos cuando buscamos asustarnos con algo que escapa a toda explicación racional. Y así, lo que comenzó como una expedición arqueológica terminó convirtiéndose en una de las leyendas más famosas del siglo XX, una mezcla perfecta de historia, misterio, superstición y prensa sensacionalista que transformó a Tutankamón en una figura inmortal. Porque al final, puede que los tesoros de su tumba ya no pertenezcan a Egipto, puede que sus restos hayan sido analizados hasta el cansancio, pero el enigma de su maldición sigue vivo. Y quizás esa sea la mayor ironía, que la maldición de Tutankamón no sea una amenaza de muerte, sino un hechizo de memoria eterna. Una historia que nunca morirá, porque seguimos contándola generación tras generación, con el mismo escalofrío con el que Carter vio por primera vez aquellas cosas maravillosas.